Pues aquí estamos en el estudio 2 ya con este tema precioso Ya, de sí, Dios. exactamente. En esto creo acerca de Dios. Y el domingo estuvimos hablando de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Es cierto, ya la otra semana hablábamos de la Trinidad. Yo creo que quedó claro. Pero queremos enfocar que Jesucristo es totalmente Dios. Pero cuando se encarnó, se hizo humano, también es totalmente hombre. Tanto que, de hecho, en el cuerpo de Cristo, o en Cristo mismo estaba la humanidad y la divinidad. Hebreos 2.14, de hecho, se encarnó, se hizo humano totalmente, tanto que Hebreos 2.14 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Y esto es importante porque en el Antiguo Testamento varias veces Cristo tomó cuerpo. Por ejemplo, cuando apareció con Abraham, ¿verdad? Y dice en el Nuevo Testamento, dice, Abraham vio mi día y se gozó. O sea, Abraham vio a Cristo en una manifestación, él tomó un cuerpo para que lo vieran. Apareció a Josué, ahí fuera de esta ciudad Jericó, ¿verdad? Apareció, estaba ahí Josué y aparece, dice, ¿eres de los nuestros o de los contrarios? Dice, no, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y lo adora Josué. O sea, corpóreamente. Corpóreamente, o sea, Cristo tomó forma humana, Forma pero no se encarnó hasta que nació en Cristo, en María, a través de María. Eso quiere decir, como dice Hebreos, si seguimos leyendo el capítulo 2, dice que no vino a ayudar a los ángeles, si no se hubiera convertido en un ángel. Sí. Pero él se humanó, se hizo humano. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. En aquel tiempo no existía la palabra ADN, ¿verdad? O los genes, no existían esas palabras. Pero existía la palabra carne y sangre, y dice que Cristo se hizo igual. En otras palabras, a través de María, Cristo tomó un cuerpo, y como lo vamos a ver enseguida, porque él tenía que hacerse semejante a los hombres. No nada más tomó un cuerpo como en el Antiguo Testamento, pudo haber tomado un cuerpo desde bebito y nacer y crecer sin necesidad de humanarse, pero él dice aquí de carne y sangre, sí tuvo que humanar. Entonces, diferente cuando se manifestó en el Antiguo Testamento. Sí, él simplemente tomaba un cuerpo para ser visto. No se hizo carne, simplemente tomó una manifestación de carne. Para poder que entendiera quién lo estaba. No, que lo vieran y él poder estar presente allí. Y porque había duda, porque ¿quién eres tú? Dice, bueno, yo soy el príncipe. Sí, y dice que lo adoró y recibió adoración, o sea, no era un ángel, era el ángel de Jehová, como es reconocido en el Antiguo Testamento, porque tomaba forma, como leíamos la semana pasada, que sus salidas, o él viene saliendo desde días de la eternidad. Muy diferente a una visión, él se manifestó en un cuerpo. En un cuerpo. Tomaba forma humana, pero en este caso no nada más tomó forma humana, se encarnó, se hizo, como dice aquel verbo, se hizo carne, dice en Juan 1.14, se hizo humano. Ahí en Colosenses 2.9, ¿qué dice? Dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Exactamente, toda la plenitud de Dios. En otras palabras, Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre o humano. Lo que los teólogos en las reuniones que tenían en los concilios llegaron a usar una palabra muy interesante, la unión hipostática. Eso nos habla de esa unión. ¿Hipostática qué es? Esa unión entre Dios y hombre en un mismo cuerpo. O sea, totalmente Dios, totalmente hombre, sin saber realmente, otra vez como decíamos, no podemos explicar con esta cabecita lo que es Dios. Dios es más grande que nosotros, por lo tanto no podemos usar esa idea de que comparar en algún sentido. Inclusive las mitologías hablan de semidioses, medio Dios, ¿verdad? Medio humano. Jesucristo no es 50% Dios y 50% humano. Por eso hablar de esa unión hipostática no era simplemente, estaba unido o era una apariencia de hombre, pero realmente era Dios ahí. No, era totalmente Dios, totalmente humano. Y aunque Cristo es 100% Dios y 100% humano, vamos a ver algunas cosas que tenía que pasar. Primero,
Tenía que ser hombre para poder salvar a los hombres, como lo vimos ahí. Y esto es ese es el propósito. Si no se hubiera encarnado, si no hubiera tomado los genes, o sea, si no se hubiera hecho humano, carne y sangre, no podía salvarnos. Ajá. Si simplemente hubiera hecho lo que en el Antiguo Testamento, inclusive de bebé, tomaba un cuerpecito, nacía y crecía como una apariencia, o sea, como alguien que no tomó relación con el humano, no podía salvarnos. Tenía que nacer de un humano, de una mujer. Eso para que pudiesen entenderlo, comprenderlo. No, para poder relacionarse y salvarnos, Ajá. morir como hombre. O sea, no nada más para verlo, eso podía hacerlo como tomando un cuerpo. Ujú. Pero encarnarse, no solamente para entendernos, vamos a ver más cosas, pero lo primero, para poder salvar al hombre. De hecho, Hebreos 2, 16 y 17, ahí lo explica, ¿qué dice? Dice que también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Era necesario que en todo sentido se hiciera semejante a nosotros como humanos. Exactamente. O sea, si Él no se hubiera humanado, no podía salvarnos. Hubiera sido una apariencia o alguien que tomó forma humana, pero no era nosotros, no era como nosotros. Él tenía que haber tomado los genes, la carne y la sangre, como lo diría en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, que no existían esas palabras. ¿Cuál era la diferencia entonces? ¿De qué? La diferencia, era humano igual que nosotros. Totalmente Dios, totalmente humano. Ajá. No medio hombre y medio Exacto, Dios. sí, sí. No 50-50. Totalmente Dios en un cuerpo humano, como dice ahí, en Cristo habita toda la plenitud de Dios, 100%, en un cuerpo humano, 100% hombre. Por eso dice aquí que era necesario que en todo sentido, se hiciera semejante a nosotros. Para poder salvar a los hombres. Para poder salvarnos, si no, no pudiera salvarnos. Si hubiera ayudado a los ángeles, tendría que hacerse ángel, como un ángel, pero no. Él vino a ayudar a los descendientes de Abraham, se hizo como un descendiente de Abraham, como un humano. Segundo, tenía que hacerse humano para cumplir las promesas. ¿Cuál era la promesa principal desde Génesis 3:15? Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Está hablando a la serpiente. Dios le dice a la serpiente, tú y la mujer serán enemigas. Y claro, está hablando de descendiente, o sea, no de todos los descendientes, de uno en especial. En este caso, la serpiente antigua, Satanás. Y en este caso, ¿Por qué la mujer? ¿Eh? ¿Por qué la mujer? Haré que tú y la mujer sean enemigas. ¿Verdad? Exacto, porque de la mujer viene La descendencia. la vida en un sentido. Sí, la descendencia. Y de hecho ella fue la engañada, no Adán, dice Pablo. La mujer fue engañada. Ajá, así es. Y entonces ella comió, le dio a su esposo. Y es cierto que en Adán caemos. Y precisamente por eso Dios usó a la mujer, que fue el medio de la tentación. Ahora va a ser el medio para traer la medicina, el remedio, que es Cristo Jesús. Un descendiente de ella. ¿Qué sería? En otras palabras, tiene que nacer de una mujer completamente. Tiene que ser humano por completo, de tal manera que ese descendiente, dice, su descendencia aplastará la cabeza de la serpiente y la serpiente le morderá el talón. Hablando de Jesucristo. De Jesucristo. Jesucristo aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario, la derrotó, y la serpiente le mordió el talón, que es una herida dolorosa pero no mortal. Pero la herida en la cabeza es mortal. Jesucristo derrotó a la serpiente antigua con su muerte en la cruz. Pero Jesucristo, lo que queremos enfatizar es que aquí se cumple la promesa con ese descendiente que nace de una mujer por completo, es humano. De hecho, en Mateo 1, 18 y 19 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La palabra concebir es la unión precisamente de ese espermatozoide con el óvulo de la mujer, y en este caso el Espíritu Santo pues hizo que
huevo se fecundara. Sigue diciendo, el espíritu, y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José, hijo de David, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado. Concebido y engendrado. Esas dos palabras son fuertes. Hablan de esa relación de Jesucristo con la mujer. Ha sido concebido en ella, está engendrado en ella, por lo tanto es producto del Espíritu Santo. Es muy diferente concebir y engendrar. No, en un sentido es lo mismo. Porque concebir es tener de parte de engendrar. No importa cómo. Bueno, el otro día estaba viendo la definición y la podemos ver tanto de concebir como de engendrar, ¿verdad? Sabemos que está el Google, que no miente, ¿verdad? Pero si ponemos concebir, definición, significado, dice aquí concebir, quedar preñada una hembra como consecuencia de la fecundación del óvulo por el espermatozoide del macho. Eso es concebir. Eso es concebir. Ahora, vamos a ver qué es engendrar. Engendrar. Significado. Dice, dar existencia a una persona o un animal, a un nuevo ser por medio de la fecundación. Otra vez entra la fecundación en los dos. Producir algo, un efecto o resultado, o ser del origen o la razón que una cosa ocurra. ¿Y por qué toma los dos puntos aquí, concebir y engendrar? Quiere confirmar que precisamente es humano. No vino nada más como una apariencia, bueno, voy a hacer que surja un bebé de la nada, ¿verdad? Pudo haber aparecido un bebé o usar el vientre de María como vientre prestado, pero no, era hijo de María, era concebido, era engendrado, de tal manera que ahí queda ese óvulo. El Espíritu Santo posó en María. En alguna manera hizo que ese huevo quedara fecundado, ¿verdad? Ese óvulo de María, de tal manera que esto hizo, porque a algunos les preocupa, entonces, si Jesús nace de una mujer, va a tener las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Exacto. Pero, interesantemente, cuando leemos acá en Lucas, dice, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hablando a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. En la versión 60 y otras dice el santo ser que nacerá. Pero la mejor traducción es esta, precisamente, de acuerdo a los estudiosos del griego. Dice, precisamente porque el Espíritu Santo viene sobre ti, el bebé que nacerá será santo. Sí, porque fue muy diferente. Entonces, por parte de María, pues traería las consecuencias del pecado, pero en alguna forma, al ser engendrado por el Espíritu Santo, es cubierto y nace un bebé que es santo, o sea, apartado del mal. Entonces, Jesucristo aunque es humano por completo, no tiene esa consecuencia como todos nosotros, de esa inclinación al mal, ¿verdad? Aunque como humano, vamos a ver que tuvo que aprender a obedecer a su padre, ¿verdad? En alguna manera, o ver los gozos de la obediencia. No nació en pecado. Pero no nace, bueno, nadie nacemos en un sentido en pecado, sino con la consecuencia, ¿verdad? de Adán y Eva, de ese pecado, que algunos llaman el pecado original, que sería más bien el resultado de ese pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Pero aquí, ¿cuál fue la solución? Que Dios con su Espíritu Santo hizo la obra. Eso hizo la diferencia. Y Jesús nació sin esa inclinación al mal. Aunque estuviera aquí en la tierra. Exacto. Él podía pecar como humano, vamos a ver, pero él decidió, y con el poder del Espíritu de Dios en su vida y como Dios, él pudo también vencer al pecado, pero en su lucha como humano, porque era totalmente hombre. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, lo vamos a ver después. Sí. Pero es importante que él cumplió la promesa naciendo de una mujer, viniendo a ser un humano completo a través de una mujer por obra del Espíritu Santo. Entonces, todo tenía de humano, todo. Sus genes, todas las características, todo, ¿verdad? Todo. Era, como dice ahí, carne y sangre. La Biblia nos habla simplemente nomás de lo que tenía que hablarnos de Jesucristo, no de su vida, no de cómo creció,
chiquito. Da detalles muy generales porque lo importante era su ministerio. Su ministerio no era... Pero dice que él regresó después de estar en el templo de Jerusalén, regresó a casa y estaba sujeto a sus padres. Ese es un dato muy importante. Segundo dato importante, dice que la gente decía, este es el carpintero de Nazaret. O sea que después de que murió su padre, en alguna manera, murió, él quedó tomando, como la costumbre judía, tomando el oficio de su padre, y él llegó a ser carpintero hasta que cumplió los 30 años. ¿Le llamaban el hijo del carpintero? No, también el carpintero de Nazaret. Ajá. Entonces, por lo tanto, había tomado el oficio de su padre. Ya después ya no se habló de José, ¿verdad? Ya. No, no tenemos datos, como dijimos, posiblemente murió, porque los hijos tomaban el oficio del padre, los primogénitos. Y Jesús lo hizo de tal manera que era conocido como el carpintero de Nazaret. Y al hacer esto también, hasta sus 30 años que empezó su ministerio, no tiene importancia lo demás de su vida, pero sí la declaración de que él no pecó. Por lo tanto, él tenía que vivir como humano la vida que nosotros no podíamos vivir. Para poder redimirnos, como leímos acá en Hebreos, para poder salvarnos, tenía que ser en todos sentidos semejante a nosotros. Y él vivió una vida, pero una vida perfecta. En otras palabras, si él quería, necesitaba o podía salvarnos, tenía que hacerlo viviendo una vida perfecta, porque si él pecaba una sola vez y él moría por sus pecados. Él tenía que vivir una vida perfecta para poder vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Tanto que en Hebreos 5 del 7 al 9 dice, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo fue siempre obediente, Cristo siempre fue obediente, esto es importante, Dios contestó su oración. No quiere decir que no lo dejó morir, pero él contestó su oración de acuerdo a su plan. Y aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Amén. Él tenía que vivir una vida que nosotros no podíamos. Nosotros no podemos obedecer al 100%. Y él, totalmente humano, dice aquí, que aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios por medio del sufrimiento. ¿Cómo le pide que lo librara de la muerte? Y Dios le contestó su oración. Y Dios le contestó, fíjate. No liberándolo, pero diciéndole, yo estoy contigo, ¿verdad? O sea, vas a poder pasar. Liberarlo no quiere decir que no quería ir. Dice aquí contestó su oración, no dice liberarlo. Es decir, lo libraba de la muerte. Libraba de la muerte. Ajá. Y no quiere decir que Dios no contestó su oración, porque no siempre va a decir Dios sí o no. ¿Verdad? Dios contesta la oración de acuerdo. Porque tenía que cumplir como hijo obediente. Y él, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Y a veces nosotros sufrimos poquito y ya no queremos obedecer. Pero lo más importante, que él cumplió lo que nosotros no podemos. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos. ¿No sería una lucha tremenda entre la deidad de Dios y Jesucristo? Porque podría... ¿La humanidad? La humanidad. No sabemos, ahí sí... Digo, está tremendo esto. Sí, por eso digo que no nos va a dar todos los detalles, pero sí quiere decir que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice Hebreos. En otras palabras, no fue una farsa. Pero poder dejar de sufrir, porque lo podía hacer. Bueno, él, como usando su poder divino. Exacto. Igual, cuando estaba sufriendo por hambre en el desierto, él podía convertir las piedras en pan. Como le dijo Satanás. Pero precisamente en eso estaba la tentación, en que yo no voy a depender de Dios, sino de mi fuerza. Y entonces él como humano tenía que aprender a depender, de Dios y de su voluntad. Es como nosotros, ¿verdad? Exacto, tenemos que aprender a depender de Dios, porque decimos no. Porque puedes claudicar como cristiano. Alguien dijo, yo no pido que me dé, que me ponga donde hay. Entonces, pero no, tenemos que depender de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero es tan difícil, Samuel, tan difícil. Por eso Cristo lo hizo. Entonces, no estamos hablando ahorita de nosotros, sino humanamente hablando, era tan difícil, ¿verdad? Y él pudo hacerlo precisamente y enfatizando la obediencia, obedecer. Porque estuvo dispuesto a sufrir. Exacto. ¿Verdad? Señor, lo que tú quieras, aunque sufra,
Aunque tenga que sufrir, el fin es el propósito de Dios. Y por último, precisamente vemos que aunque era totalmente Dios y totalmente hombre, tenía que sufrir y morir como humano. ¿Cuál? La muerte que merecíamos. ¿Saber que tenía él que morir por nosotros? Sí, la sabiendo. muerte, nosotros la merecíamos, él no la merecía, No, definitivamente. pero él decidió morir en nuestro lugar. Exacto. ¿Qué dice? Bueno, voy a leer en Filipenses 2 de 5 al 11 porque es bien importante Sí. esta parte, que la entendamos, Léalo. así que quiero enfatizarla bien. Dice, Ujú. tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, subrayando eso, era Dios, Así es. totalmente. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, no renunció a ser Dios, pero renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Otras veces es humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué importante, Él se humilló, no dejó de ser Dios, pero renunció a sus privilegios. En otras palabras, Él podía aparecer y desaparecer, pero Él decidió caminar. Él podía decir, yo no tengo hambre, pero Él decidió padecer el hambre. Él podía inclusive no llorar, pero lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Él podía inclusive bajarse de la cruz y no sufrir, pero Él decidió sufrir y morir por nosotros como un humano, como un hombre, totalmente hombre, para poder tomar nuestro lugar. Entonces él no sufrió por ser hijo de Dios con el poder y poder soportar todo, como nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos que obedecer al Señor sea lo que sea. Sí, porque Él pudiera haber dicho, yo soy Dios, yo voy a hacer que no me duela, pero Él decidió como humano someterse al sufrimiento, tener dolor, tener hambre, llorar, caminar, Para tener muchos sed. es una contradicción Tengo esto, sed. ¿verdad? Otra vez, no entendemos cómo es esa unión total en Cristo de ser totalmente Dios, totalmente hombre, pero tenemos que aceptarla. La Biblia dice que Cristo es Dios 100%, pero también es hombre totalmente. Es la fe en la evidencia, porque aquí aparece esa evidencia, como vemos. Él dice que Él conocía a todos, no necesitaba que nadie le dijera lo que pensaba la gente, porque es Dios, pero otra vez no lo usaba para su provecho. No dijo, ay, yo sé que estás pensando, te voy a estafar. No, Él usaba las cosas, inclusive ni siquiera comentaba, mira que Él está pensando esto. Porque Él no, como Dios, no usaba las cosas para el provecho del hombre Jesús. Por eso es importante saber que Jesucristo vino como humano. Él vivió como humano una vida perfecta, siendo tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir, tomó nuestros pecados. Como un criminal esa muerte. Exacto, de hecho la Biblia dice que se hizo pecado por nosotros. Tanto pecado había en Él tomado de nuestra vida que Él lo pagó para que no tengamos que pagar. Tanta injusticia del hombre y todo eso. Todo fue sobre Él, pero por su llaga, por su muerte fuimos sanados o curados, dice Isaías, hablando de la salvación. En Él somos salvos. Así que tenemos que estar seguros que Jesucristo vino en carne. Y este es el propósito, porque el domingo hablamos de que Jesucristo es totalmente Dios. Aquí quiero enfatizar que es totalmente hombre, tanto que en los primeros días, cuando había algunos, no eran todavía gnósticos, después llegaron a hacerse los famosos gnósticos, pero era el gnosticismo en semilla. Y empezaban a decir, no, es que Cristo no vino en cuerpo, simplemente era una apariencia, o era alguien que se tomó una apariencia de carne o de hombre, pero Jesucristo es Dios, es espíritu nada más. ¿Por qué dices que empezaba el gnosticismo? Porque todavía no era el gnosticismo por completo, empezó a fines del siglo II. Entonces allí todavía no aparecía el gnosticismo, pero ya había semillas que llegaron a formar el gnosticismo. Entonces eran los que llegaron a ser los gnósticos, con todas estas ideas que se estaban formando. Y una de ellas era desconocer a Cristo como humano. Y entonces, ¿qué hace Juan? ¿Tomás era un gnóstico? No,
era agnóstico. Una cosa es ser gnóstico y otra es agnóstico. Él era un incrédulo. Entonces, pero otra cosa es un gnóstico, que es un movimiento filosófico y llega a ser religioso, de que ellos lo saben todo. Por eso dicen, no, nosotros sabemos que Cristo es una emanación, no era realmente un humano. O sea, le quitaban. Llegaron a decirlo después, pero ya empezaban con esas ideas. Por eso Juan escribe en su carta, de esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Amén. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Entonces, Juan dice, no. Si alguien no reconoce que Jesucristo es totalmente humano, ese es el espíritu del anticristo obrando. Jesucristo vino para ser un hombre verdadero. Pero ya está el anticristo. Ya. Desde aquel tiempo ya estaba. Fíjate. De hecho, Pablo dice, ya está el espíritu del anticristo, solo que hay al presente quien lo detiene. Ya hemos hablado de eso cuando hablamos de Daniel. Pero lo que nos damos cuenta es que el espíritu del anticristo rebaja a Cristo. Porque Cristo es humano. Y esto dice, si alguien no reconoce que Jesucristo es humano también, ese es el espíritu del anticristo. Porque Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Aunque no lo entendamos, vemos la evidencia y lo que la Biblia dice. Jesucristo no era un semidios o era Dios nada más con una apariencia. Él totalmente se hizo hombre. Vivió como hombre para vivir la vida que no podíamos vivir, para morir la muerte que merecíamos morir y para poder salvarnos. Por eso en Hebreos podemos terminar con este versículo donde dice, vino no para ayudar a los ángeles, sino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Y entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Así que la única manera es ese Jesucristo, Dios hombre, que quiere salvarte. Tienes que reconocerlo como Dios, como tu Salvador, y saber que como hombre Él se humanó, él tomó cuerpo humano, se hizo humano por completo, vivió una vida perfecta, no pecó jamás y murió no por sus pecados, por el pecado tuyo y mío, para poder darnos salvación. Y tú tienes que reconocer, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y dejar que Cristo, con su sacrificio, te dé una nueva vida. Y si quieres hacerlo, habla con Él, dile a Él y Él va a cambiar tu vida. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él salve al que quiera ser salvado, ¿verdad? Y al que Él tiene ahí llamando, y que podamos seguirle cada día. Padre Santo, muchas gracias. Gracias, bendito Dios, porque nos permites poder, Señor, tener este estudio en el cual, Padre Santo, nos permite poder reconocer la humanidad, pero también al Dios Todopoderoso. 100% hombre, 100% Dios. Creemos, Padre Santo, y permítenos, bendito Señor, poder enseñar la verdadera doctrina. Que tus hijos, aquellos que están aprendiendo, Señor, puedan verdaderamente, Señor, digerir espiritualmente este mensaje, Señor. Gracias por este estudio tan hermoso, Señor, que pueda llegar al corazón de cada uno de tus hijos y de aquellos que no te conocen. Gracias en el precioso nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga y tengan un bonito tiempo con su grupo. Hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga.